comprendiendo las leyes, definiendo los principios, excluyendo las limitaciones para incluir el infinito. De esa forma llega la consciencia inmortal. Sin crítica absoluta, el hombre no podrá en el transcurso de su evolución enlazarse o estar enlazado a contactos ocultos con los mundos que forman parte esencialmente de la conciencia sistémica del universo local. Así que el hombre seguirá siendo un ser extremadamente limitado dentro de su conciencia planetaria. Él morirá, volverá a la conciencia astral, se convertirá y continuará a evolucionar dentro del astral, pero jamás podrá constatarse como individualidad unificada dentro de una conciencia moroncial que técnicamente representa la conciencia solar del hombre sobre la Tierra. En el siglo XXI, sobre todo en nuestro tiempo, es mucho más fácil para el ser humano, en cuanto al ego planetario inconsciente, de comenzar a adquirir conciencia de la crítica. La juventud es mucho más crítica hoy de lo que la juventud hace 20 o 30 años atrás fue. La juventud es mucho más crítica, pero no porque sean mucho más críticos, son más conscientes. Simplemente son más críticos porque han desarrollado una actitud crítica. El desarrollo de una actitud crítica no es suficiente porque una actitud crítica simplemente demuestra un cambio de ritmo dentro de la confrontación psicológica del ego hacia la conciencia colectiva, a lo que vosotros llamáis el establecimiento. Así que el hombre necesita mucho más que una crítica relativa o que una actitud crítica. El hombre necesita desarrollar una conciencia crítica absoluta, y una conciencia crítica absoluta, eso no se utiliza contra los hombres, contra la sociedad, contra el patrimonio humano, contra la historia humana. La crítica absoluta simplemente permite al hombre confrontar sus creencias, plantarle cara a dimensiones muy avanzadas de inteligencia, tanto archivos como arquitectura mental, para comprender bien su historia, bien comprender a Sócrates, comprender bien a Descartes, comprender bien la religión y encajar todas las piezas o poner todo en su lugar. No se trata de que el hombre critique constantemente la sociedad, sino de comprender por qué la sociedad vive lo que vive. ¿Por qué el movimiento nazi en Europa en 1939? ¿Por qué las ETS? ¿Por qué los conflictos entre los árabes e israelíes? ¿Por qué las guerras económicas entre Oriente y Occidente? ¿Por qué el Geist, mente, espíritu o fantasmas? ¿Por qué el Geist histórico ya no existe dentro de la conciencia humana y que la filosofía esté muerta? Es muy simple. La filosofía está muerta porque no rehusó ni desarrolló en el transcurso de su evolución, en el transcurso de sus discursos, a desarrollar una crítica absoluta. Si la filosofía hubiese sido capaz de desarrollar una crítica absoluta, en ese momento hoy probablemente seguiría existiendo y serviría para ajustar un poco en la mente de la juventud que ya no tiene filosofía y simplemente se sirven de canciones escritas o escuchadas, o ya sean podcasts u otros para crearse un perfil psicológico a fin de satisfacer las ambiciones subjetivas de un yo que ya no lo ve claro. Pero eso parte de la gran transición entre la involución y la evolución. No es grave. Pero cuando digo que la crítica absoluta ha de servir al hombre en cuanto al ser y no en cuanto al ego, es muy importante. Si utilizáis la crítica absoluta en cuanto a ego, vais a poneros a criticar todo. Podréis criticar todo y vais a crear también entre vosotros y todos lo que existe en un abismo. Vais a criticar la medicina, la psicología, la religión, vais a criticarlo todo.
Y no se trata de que el hombre critique la medicina, psicología, religión, etc. Se trata de que el hombre comprenda dónde está o dónde está rendida la psicología, la ciencia, la religión. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué avanzaron? ¿Por qué retrocedieron o se retrasaron? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles sus desventajas? Y la crítica absoluta permitirá finalmente al hombre comprender que ella sirve simplemente para poner en perspectiva lo que él sabe con respecto a lo que la sociedad desconoce dentro del silencio mental de su conciencia personal. Así que la crítica absoluta no está para invitar al hombre a un debate público. El hombre consciente no está interesado a tener un debate público. Él está simplemente interesado a desarrollar una conciencia personal. Y la crítica absoluta permitirá o hará posible eso. Ella le permitirá librarse completamente de lo conocido. Librarse de lo conocido quiere decir últimamente no pertenecer más psicológicamente a la memoria de la raza. Pero bien impone todavía al hombre el deber de respetar la memoria de la raza. Si respetáis la memoria de la raza, respetáis a los individuos que forman parte de esa memoria, de forma que no haya anarquismo dentro de una crítica absoluta, simplemente una capacidad de visión muy lejana dentro del tiempo, 200 años, 300 años, 400 años, deshacerse solo cambiar el tablero de ajedrez que durante la evolución ha constituido para el ser humano en la Tierra una parte, un juego mental o espiritual que lleva al fracaso personal. Dentro de la evolución y el desarrollo de una conciencia crítica, el hombre estará obligado a concienciarse que él existe dentro de los universos invisibles, dentro de los mundos que no tenemos acceso a ver o que vemos, pero que sin embargo son reales. Existen inteligencias que vosotros llamáis seres. Podéis darles a esas inteligencias o a esos seres dependiendo de vuestro nivel de evolución, dependiendo de vuestra telepatía, dependiendo de vuestra conciencia morontial, dependiendo de vuestra capacidad de salir de la oscuridad, de vuestra propia claridad. Les daréis el nombre que os parezca, dentro de vuestras posibilidades. No podéis darle un nombre al ser que forma parte del invisible y que no está a la altura de vuestra crítica absoluta. Si fueseis un ser espiritual, le daríais un nombre de guía espiritual a esos seres que suelen venir en la noche. Si sois un ser fascinado por el mundo técnicamente científico, que vienen de otro espacio-tiempo, les llamaréis extraterrestres. Si sois de otro tipo mental, daréis a esos seres un otro nombre. Así el nombre que les deis a esos seres de luz o a esos seres tenebrosos, dependiendo de quien os encontréis en vuestros viajes, estarán a la medida de vuestra propia ciencia, y esa ciencia será parte de vuestro propio secreto. Ella jamás será utilizada para la conversión del hombre en la tierra, para la evolución o el desarrollo de nuevas religiones o para el desarrollo de nuevos sistemas filosóficos, porque con el desarrollo de la conciencia supramental sobre la tierra vendrá la muerte de la filosofía, ultimando con la muerte del pensamiento, siguiendo con la muerte de la reflexión, ultimando con la evacuación de las religiones y ultimando con la presencia eternal del hombre sobre la conciencia y los planos moronciales de su vida sistémica.